Muy bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Ella es lo máximo. ¿Cuántos creen que Jesús es lo máximo? Bien, estamos ya en la octava parte de nuestra legendaria serie Convirtiendo tus recursos primarios, ¿sí? Y ya saben cuál es nuestro texto. Nuestro pasaje central es Deuteronomio 8:18. Los motivo para que puedan conocer bien ese versículo porque hay tremenda luz allí, pero acá se nos dice que nos acordemos del Señor nuestro Dios. Tengamos memoria de Él todos los días, vivamos conscientes de Él todo el tiempo. Y dice aquí, porque Él, que es nuestro Dios, Él nos da, solamente Él, nos da el poder, ¿no? ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? No, todo lo que Dios hace, lo hace con gloria, lo hace con excelencia. Su misericordia está detrás de todas sus obras, pero por supuesto, su omnipotencia también. Él nos da a nosotros el poder, la habilidad, nos da los medios, la capacidad para poder hacer, para poder generar las riquezas. Dios y riqueza son dos palabras que no se oponen entre sí. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es muy rico? Suyos son el oro y la plata. Y Él creó todas las piedras preciosas que están acá en la tierra, ¿no? Y definitivamente en el cielo hay muchísimo más, ¿no? Y bueno, entonces Él nos da a nosotros el poder para generar o para hacer o producir las riquezas a fin de confirmar su pacto, no a fin de negar su pacto. Las riquezas no niegan el pacto de Dios. El pacto es un pacto de prosperidad. Es más, necesitamos dinero para financiar la predicación del Evangelio, ¿no? Y las riquezas son una evidencia de que tú y yo estamos caminando con Dios, poniéndolo a Él primero y no al dinero. Eso es importante, ¿no? Bien, dice aquí como lo juró a tus padres en este día. Hemos estado hablando en esta serie acerca del sistema financiero de Dios que opera en base a conversiones, en base a intercambios, en base a relaciones simbióticas. Y hemos dicho, como este versículo afirma, Él no nos da dinero a nosotros, sino que nos da a nosotros recursos primarios para efectuar una conversión. Ellos se pueden convertir en bendición financiera. Así que vamos a jugar un jueguito, ¿no? Completa la frase, ¿no? Los 4 recursos primarios que Dios nos ha dado, ¿cuáles son? Trabajo, sabiduría, productos y el cuarto es capital. Bien, y hemos estado ya hablando la semana pasada y hemos puesto mucho énfasis en lo que es el trabajo, pero también en la sabiduría. Así que hoy día vamos a terminar de hablar de la sabiduría como el segundo recurso primario y luego vamos a entrar al tercer recurso primario que son los productos. Bien, entonces la sabiduría como un recurso primario también se puede convertir en dinero. Y hemos dicho que Dios tiene una divisa que no es soles ni dólares, tampoco es euros, ni tampoco shekels de Israel, ¿no? La divisa de Dios es su sabiduría. ¿Cuántos se gozan por eso? Bien, ahora, Dios honra a los que le honran, ¿no? Y cuando Dios honra a los que le honran, cuando Él honra a los generosos y los que le obedecen, Dios los recompensa con la sabiduría. Y esta sabiduría también puede ser convertida y tiene que ser convertida, es decir, la sabiduría no se puede dejar en su estado original. Y cuando tú actúas en sabiduría, como ya hemos visto, eso nos va a ahorrar a nosotros tiempo, dinero, pero al mismo tiempo la sabiduría de Dios va a causar que se generen riquezas. Cuando tú aplicas sabiduría para hacer dinero, tú no necesitas mentir, tú no necesitas engañar ni estafar a la gente, ni tampoco volverte codicioso. Entendamos algo, la sabiduría es siempre una bendición para ambas partes en una transacción. Así opera la sabiduría y la bendición financiera de Dios. En Dios, cuando llueve, todos se mojan. Amén. Él es así de generoso. Hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? Y hace llover sobre justos e injustos. Él es bueno y Él no va a cambiar. Él es dador, Él es generoso. Bien, vamos a hablar otra vez de la sabiduría como el segundo recurso primario. Y para hablar de la sabiduría de Dios hay varios aspectos. Vamos a entrar hoy día por 1 Corintios, el capítulo 2, los versículos 7 y 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios. Hermanos, en la iglesia se tiene que hablar sabiduría de Dios, no sabiduría terrenal, animal, carnal ni diabólica. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero aquí se nos dice que la sabiduría de Dios tiene una característica. Está encriptada, está codificada. Es la sabiduría de Dios oculta, es la sabiduría de Dios en misterio.
la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces acá se nos está hablando del plan de la redención y se nos está diciendo también que Dios, por supuesto, empleó sabiduría para llevar a cabo dicha obra. Y este plan estuvo oculto, como se nos dice aquí, de los líderes naturales de este mundo y por supuesto también de las fuerzas espirituales que estaban operando, influenciándolos a cada uno de ellos. Por esto, a partir de este pasaje podemos deducir que la sabiduría es la forma en que Dios logra la victoria. ¿Cuántos saben que el Calvario fue la derrota de Satanás? ¿Cuántos saben que la resurrección fue la derrota de Satanás? Y el diablo ni siquiera se imaginó lo que iba a ocurrir. Entonces, nuestra redención en Cristo trajo para cada uno de nosotros victoria total, verdadera libertad sobre el enemigo. Pero detrás de la obra de la redención hubo un plan. Eso es importante. Hubo una estrategia divina desde antes de la fundación del mundo, como hemos leído. Así que a partir de esto podemos afirmar que no puede haber victoria sin una estrategia. Hemos estado hablando en esta serie una y otra vez de dos historias bíblicas que son fascinantes. A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuáles son las dos historias a las cuales hemos regresado una y otra vez? La historia de José y la historia de David versus Goliat. ¡Wow! Es que hay tanto allí. Hay tanta luz en esas historias y es lindo poder meditarlas. Bueno, la semana pasada volvimos a hablar acerca del enfrentamiento legendario entre David y Goliat. Y la victoria definitiva de David fue hecha en gran parte porque él tuvo una estrategia para pelear contra el gigante. Él, como ya dijimos, claramente pudo ver que este coloso tenía una vulnerabilidad, tenía la frente completamente descubierta. Por lo tanto, ¿cuál fue la estrategia que le dio a David la victoria? Fue sencillamente utilizar su honda para poder incrustarle una piedra en la frente. Y ustedes deben saber también que con toda su carrera pastoral, cuidando las ovejas de su padre, David había practicado muchísimo y era diestro en el empleo de la honda. Había seguramente disparado piedras miles de veces, ¿no? Era experto en esto. Y este método y esta arma le habían funcionado una y otra vez. Así que la razón por la cual nosotros podemos leer en 1 de Samuel 17, ¿no? Cómo David se presentó tan confiado, ¿no? delante del rey Saúl y encima frente a este gigante tan feo, ¿no? Básicamente la confianza vino de la experiencia que él tenía y de la comunión que él tenía con su Dios, y ese hombre era entendido en el pacto. Él conocía el pacto de su Dios, lo que Dios había pronunciado con respecto a Israel y sus enemigos. Él lo conocía muy bien. Y él se basó en todo esto. Entonces, vemos aquí que David operó en sabiduría. Es decir, él tuvo una estrategia, él sabía intuitivamente lo que él debía de hacer en ese enfrentamiento. Entonces, cuando la piedra derribó al filisteo, él supo instintivamente que debía de correr hacia él, ¿no? para cortarle la cabeza. Así que sin perder tiempo, ante los ojos atónitos de miles y miles de sorprendidos filisteos e israelitas, él corrió hacia el gigante que había estado ya yaciendo en el piso, le sacó la espada y le cortó la cabeza, la agarró por su cabellera y aún chorreando sangre, la sacudió delante de los ojos atónitos y sorprendidos de los filisteos y por supuesto de los israelitas. ¡Wow! Ustedes saben que Goliat tenía un escudero. El escudero se quedó paralizado. Imagínense el estado de shock en que quedó su escudero, porque él nunca había visto que este paladín hubiese sido vencido por nadie. En toda la historia nadie había vencido a Goliat. Pero acá tenemos un hombre de Dios que tenía sabiduría de Dios, que tenía una estrategia de parte de Dios. No hay victoria sin estrategia, y la sabiduría nos da a nosotros estrategias. Es interesante poder ver, ¿no? que la confianza de David venía en el hecho de que él pudo ver las cosas por anticipado. O sea, él se vio a sí mismo a Dios entregando al gigante en sus manos. Él se vio en el espíritu decapitando a Goliat y se lo dijo a Goliat, se lo dijo al gigante en su cara: te voy a cortar la cabeza.
Y esta estrategia trajo una rotunda victoria, no solamente al jovencito pastor, ¿no? La victoria fue para todo Israel. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, no estamos hablando de codicia, estamos hablando acerca de algo que beneficia a mucha gente. Esto fue tremendo. Y esto revirtió lo que había estado ocurriendo durante 40 días, ¿no? En el valle de Ela, cuando estos dos campamentos de estos ejércitos estaban ahí. Esto ocurrió por 40 días. Entonces, esto es lo que hace la sabiduría de parte de Dios. Beneficia a todos, trae bendición. Otra vez lo vuelvo a decir, cuando hay sabiduría de Dios, se descarta todo tipo de codicia. Otra cosa que quiero decir, porque anteriormente hemos hablado acerca de la sabiduría y la prudencia. Y hemos dicho que el prudente ve el mal de lejos, ¿no? Es proactivo y se aparta, es decir, no recibe el daño. Pero vamos a hablar un poquito también sobre los filisteos, porque los filisteos aquí no fueron ni sabios ni prudentes, no caminaban con Dios, eran idólatras, eran paganos y no tenían sabiduría. Entonces vemos aquí que ellos contribuyeron a su propia derrota colocando su total confianza en el éxito de un solo combatiente. Por así decirlo, Goliat era su carta ganadora en este juego. Para decirlo de manera más popular, ellos colocaron todos sus huevos en una sola canasta. Y ya sabes, si te estás llevando huevos en una sola canasta y te tropiezas, listo para preparar huevo revuelto. Entonces, ¿cuál fue el error de los filisteos? Su error consistió en no tener otra estrategia que Goliat mismo. Ahora, no me malinterpreten, o sea, Goliat mismo era bastante intimidante, era un elemento muy disuasivo, tanto así que al rey de Israel lo puso como carne de gallina. O sea, Saúl le estaba temblando, él se quedó petrificado ante la misma idea de enfrentarse contra él. Otra cosa que podemos leer en esta historia es que la respuesta del ejército de Israel ante esta situación fue muy pobre. No, ellos no hicieron lo que debieron haber hecho. Ellos debieron haberse parado en la palabra de Dios. Ellos debieron haber honrado el pacto de Dios, pero no lo hicieron. Sí, pero aparte de David, ninguno en el ejército de Israel tenía una estrategia para emplearla en contra de David. Por eso estaban en un estado, ¿no?, de derrota. No estaban experimentando ningún tipo de victoria, porque no puedes tener victoria sin una estrategia. Y si ustedes quieren tener victoria en cualquier tipo de emprendimiento, entonces necesitan primero tener una estrategia. Y hay algo que la Biblia nos enseña en una historia tras otra, es que Dios nunca le dio la victoria a su pueblo sin primero darles una estrategia. Estoy hablando acerca de algo ordenado, estoy hablando de una secuencia de pasos de acción. Por ejemplo, y me remito a otra historia del Antiguo Testamento, segunda de Crónicas, el capítulo 20, el rey Josafat es amenazado por un multitudinario ejército que venía, era una amenaza latente y obviamente tenía un impacto emocional muy negativo. Entonces es tremendo cómo Josafat buscó a Dios y vamos a ver que ellos no tuvieron que pelear porque Dios mismo hizo algo. O sea, Dios hizo que los ejércitos combinados de los amonitas, los moabitas, había 3 ejércitos, se emboscasen y se matasen unos a otros. Pero la estrategia de parte de Dios para con ellos fue que ellos, antes de que el ejército saliese, ellos enviaron al equipo de alabanza, ¿no? O sea, los cantores y algunos que tocaban algunos instrumentos musicales, ellos salieron por adelante y comenzaron a cantar las alabanzas del Señor. Comenzaron a cantar en alabanza por la victoria en fe. Y luego vemos que Dios se movió poderosamente. Cuando llegaron allí al lugar de la batalla, era sencillamente campamentos rodeados de cuerpos de muertos y encontraron y recogieron un riquísimo botín. Gloria a Dios, los despojos del enemigo. Entonces vemos aquí que ellos tuvieron una estrategia. Dios les dio la victoria. Ahora, si hablamos acerca de tener sabiduría, tener estrategias, la mejor persona de la cual podemos hablar, alguien mejor que José, alguien mejor que David, es el Señor Jesucristo mismo, la sabiduría personificada en el libro de Proverbios, ¿no? Ya saben, 1 Corintios 1 nos dice que Jesús es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Jesús mismo en su ministerio terrenal utilizó mucha sabiduría. En sus milagros también tuvo estrategias en las cuales había una parte que le tocaba hacer al hombre y la otra parte le tocaba hacer a él. Obviamente, un ejemplo de esto es la historia de Lucas, el capítulo 9,
los versículos del 12 a 14, donde vemos aquí la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios, ¿cuántos de ustedes están en sociedad con Dios? ¿Cuántos de ustedes están unidos vitalmente con el Señor en su espíritu? Entonces, en todo este esquema hay un patrón muy claro, ¿no? Está la parte del hombre en obediencia a Dios y está la parte de Dios para honrar nuestra obediencia. En ese pasaje leemos lo siguiente: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron. O sea, había mucha gente. Aquí se habla de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Estamos hablando acá de algo que está fuera de los pueblos. Estamos hablando acá del desierto. Y en el desierto no hay tiendas, en el desierto no hay comida. ¿Okay? Y bueno, entonces le dijeron al Señor: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. En el versículo 13 Jesús les dijo algo que lo sacó de cuadro, ¿no? A veces el Señor nos dice cosas que realmente nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Denles ustedes de comer. ¿Qué, yo? ¿Nosotros? O sea, no es un pensamiento que a ningún hombre jamás se le ocurrió, ¿no? Pero bueno, ellos dijeron, y siempre enfocándose en lo mínimo, en lo que no tenemos, dijeron, bueno, no tenemos. Una respuesta negativa. Acuérdense de que Dios no necesita mucho para que nosotros podamos entrar en lo sobrenatural. Él necesita lo que tenemos en la mano. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, aquí estamos viendo al Señor. Estamos viendo a la sabiduría personificada que está actuando en una estrategia brillante, porque los resultados acá son tremendos, ¿no? Y Jesús empezó a explicarles cuáles son los pasos que se tenían que tomar dentro de esta estrategia que conduciría a la victoria. Háganlos sentar en grupos de 50 en 50. ¡Wow! Hay tremenda sabiduría en esta declaración. Otra vez, lo primero es, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. En otras palabras, ustedes tienen algo. Si no, no les diría que lo hagan. Ustedes tienen algo que hacer. Otra vez, vuelvo a repetirlo, en todo lo sobrenatural y en todo lo que hacemos dentro del plan de Dios, siempre hay una parte que nos toca a nosotros. Como ya les dije, no debemos cruzarnos de brazos, esperar que el dinero nos llueva del cielo. No. Hay formas que Dios nos ha dado, hay canales, ¿bien? Entonces ellos tenían algo a la mano, tenían que hacer algo con lo que ya tenían. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús les dijo esto? ¿Qué harían ustedes si estuviesen ahí y el Señor los pusiese a cargo, ¿no?, para darle de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Un estimado podrían ser 10,000, 12,000 personas. ¿Qué harían ustedes en ese escenario si ustedes tuviesen comida para poder repartirla y servirla? ¿Cuál sería el primer paso para que la gente empiece a comer? Simplemente sentarlos. ¿Cuántos de ustedes comen parados? No se los recomiendo. ¿Ok? Si estás comiendo en tu carro, estás sentado. Si estás comiendo en tu mesa, estás sentado. ¿Ok? Entonces, si tienen que ponerse en modo comer, siéntense pues. Entonces, vamos a ver aquí a Jesús actuando en fe, ¿no? O sea, la comida todavía no se había manifestado, pero él ya estaba tomando un paso de fe. Obviamente el sentarlos no solamente era preparatorio antes de comer, sino que también era por un asunto de orden. Otra vez lo vuelvo a decir, si tienes comida entonces te sientas y la comes, ¿no? En otras palabras, hay que actuar como que tenemos comida para tanta gente. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. Y es interesante como hay un dicho. Roy Hicks, un tremendo hombre de Dios, dijo una vez que si tú haces aquello que harías si ya tuvieras o tuvieses lo que tienes, entonces empezarás a tenerlo. ¡Wow! Esa es tu movida en fe. Eso es tremendo. A Dios le agrada la fe. Entonces aquí hubo un paso de fe involucrado porque el sentarse era un acto que mostraba una expectativa de que la comida venía. La fe siempre va de la mano con la expectativa. Entonces, estos pequeños pasos de fe en nuestra vida diaria nos ayudan a nosotros para colocarnos en un estado de expectativa y a través de este
tipo de cosas es que Dios se mueve. A Dios le agrada la fe. Entonces, lo sobrenatural siempre viene después de que nosotros nos preparamos y hacemos nuestra parte para que esto pueda venir. Entonces, otra vez lo vuelvo a formular, ¿no? ¿Qué harías tú si tú tuvieses comida para tanta gente? Otra vez, lo primero es sentarse. Hace años estábamos predicando el evangelio en una plaza de armas en provincias. Y estábamos con un grupo de misioneros norteamericanos, ¿no? Y bueno, trajeron una bolsa de caramelos y comenzaron a llamar a los niños, ¿no? Para regalarles caramelos. Craso error. Vinieron y prácticamente los estaban asaltando, les estaban quitando los caramelos, ¿no? ¿Qué tal la adicción al azúcar? Bueno, el asunto es que eso no ayudó porque trajo mucho desorden. La verdad es que manejar un grupo de personas hambrientas, ¿alguna vez han ido a un buffet? Y cuando les dicen que ya se pueden servir y la gente está sentada en las mesas y se levantan, Dios mío, yo lo podría calificar con la frase tohu babohu, desordenado, vacío, confuso, que no habían desayunado, parecían hambrientos. Buffets de reuniones cristianas. Vergonzoso. Bueno, en este caso, si la gente estaba sentada allí, no iban a correr para atropellarse unos a otros por la comida, ¿no? Y la otra cosa que Jesús añadió fue que tenía que ser en grupos de 50, porque un grupo de 50 personas es mucho más fácil de manejar que un grupo de 2.000 o de 3.000. Prácticamente tú podías saber si a este grupo de 50 ya le habían dado la comida o no. ¿Cómo lo sabías? Si estaban masticando o no. Y si terminabas con ese grupo ya podías pasar fácilmente al siguiente. Entonces aquí vemos eficiencia en todo lo que Dios está haciendo a través de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús no solamente es el autor de la sabiduría, de las estrategias y de la eficiencia? ¿Cuántos saben que Él es el autor de todo esto? Bien, ahora, la corta declaración de Jesús que acabamos de leer contenía o estaba cargada de 3 elementos poderosísimos, ¿no? ¿Cuáles son? La declaración de Jesús contenía fe, orden y eficiencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a seguir leyendo la historia, versículo 15. Entonces así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando sus ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. A mí me gusta cuando Dios opera, cuando Dios obra, ¿no? Comieron, se saciaron y sobró. Es decir, comieron todos, se saciaron, recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Así es la abundancia de nuestro Dios. Comieron, se saciaron y sobró, porque el alma de justo come hasta saciarse, dice Proverbios. Y encima sobró. Y sobró mucho más de lo que había al inicio. Si había una pequeña cestita, ¿no?, que era el lonchecito de un jovencito, entonces ahora que tenemos 12 canastas inmensas. ¡Wow! La bendición sigue corriendo. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que hace la sabiduría. Ahora, acá estamos presenciando un milagro. ¿Qué clase de milagro? Un milagro de provisión, pero no fue hecho sin una estrategia. Y vemos lo mismo, otra historia en Juan capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan de las bodas de Canaán, donde Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? Se les acabó el vino, ustedes saben. Entonces María, la madre de Jesús, les dijo, no tienen vino. Entonces Jesús habló con los sirvientes que estaban allí y les dijo que llenasen las tinajas que tenían, unas tinajas de piedra, eran muy pesadas, y que las llenasen de agua. Y obviamente estamos hablando de tinajas que tenían muchísima capacidad. Y les tomó mucho tiempo y esfuerzo llenar estas tinajas de agua. No era que tú agarras la tinaja y la ponías debajo del caño, no. Y tampoco una manguera, no, era diferente. Entonces tuvieron que ir a un sitio donde había agua, un manantial, y cargarlas. Eran muy pesadas, y encima con agua pesaban más. Entonces, después de hacer su parte en obediencia a Jesús, Jesús les dijo, lleven esas tinajas al encargado de la boda. Y en ese momento el agua se convirtió en vino. Entonces otra vez leemos en esta historia que hubo una parte en obediencia que le correspondía al hombre y una parte sobrenatural que le correspondía a Dios. Pero la parte del hombre siempre viene primero, porque Dios trabaja en sociedad y en colaboración con el hombre. Hagan que les penetren bien esas palabras. Tú estás en sociedad con Dios, tú estás en pacto con Dios. En una sociedad divina, Dios tiene una parte y tú también tienes la tuya, y tienes que hacerla. Así que si tú tienes expectativa de que Dios se mueva a tu favor, supliendo algún tipo de necesidad,
lo primero que tienes que hacer, ya hemos dicho, no es orar por dinero, sino es orar por sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5 ya lo hemos visto. Entonces tú pídele a Dios, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar? ¿Cuál es tu estrategia para conmigo? ¿Cuál es la parte que me toca a mí? Y la mayor parte de las personas no piensa en eso. La mayor parte de las personas piensa, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y no se dan cuenta que ellos tienen que hacer algo primero. Otra vez lo vuelvo a decir, muchos están sentados, cruzados de brazos, orando para que Dios se mueva y haga algo. No, así no funcionan las cosas. Tú tienes que obedecer lo que el Espíritu te diga. Tú tienes que hacer algo en primer lugar, ¿no? Señor, ¿cómo hago para encontrar dinero? Entonces pídele tú, ¿cómo es que el dinero va a venir a mí? ¿A través de qué? ¿No? ¿Cómo voy a conseguir lo que yo necesito? Entonces orar por dinero es la forma equivocada, pero para operar en lo que Dios estableció en la sociedad, Dios hombre, tenemos que buscar cuál es su estrategia. Entonces nuestro enfoque en primer lugar debe ser preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres que yo haga, cuál es mi rol en esto, cuál es mi parte, ¿no? Y normalmente la parte que nos toca a nosotros es pequeña, es insignificante en comparación con la parte de Dios. Y hermanos, cuando Dios obra, Él nos sobrecoge, nos maravilla, nos abruma, por así decirlo, porque lo que Él hace es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Con tremendas cosas Él nos responde en justicia. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos o nos imaginamos. Hay un poder que actúa en nosotros, pero es en obediencia, es en sabiduría, es en una estrategia. Aún así, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, volviendo a las historias a las cuales he recurrido una y otra vez, David lanzó la piedra con su onda. Una onda es algo pequeño, una piedra es algo pequeño. Goliat era grandote. Pero esa piedra fue necesaria para traer una gran victoria ese día. Otra vez lo vuelvo a decir, no existe victoria sin una estrategia. Ahora, también quiero explicar que algunas veces en esos procesos ocurren cosas milagrosas. En otras oportunidades, Dios bendice lo que nosotros hacemos, causando de que esto prospere. Y se lo voy a explicar. La otra historia es la de José, ¿no? Lo que Dios hizo a través de José en casa de Potifar, en el campo de Potifar, e inclusive en la prisión, no fue algo milagroso como la multiplicación de los panes y de los peces o la conversión del agua en vino. Fue la bendición de Dios activa sobre todo lo que la mano de José tocaba y hacía. Interesante. Hay casos en los cuales hay milagros, pero hay casos en los cuales es la bendición activa. ¿Pueden entender la diferencia? Gracias por su entusiasmo. Por eso dije, ¿no?, que Él nos da entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Ahora, en este caso estamos hablando de la sabiduría que Dios nos da, la cual ha sido diseñada para funcionar también de la mano con la provisión financiera. Y vamos al primer salmo, el Salmo 1, que es riquísimo en contenido. Yo no les puedo asegurar que este es un salmo de David, porque allí no dice Salmo de David, ¿no? La autoría de la mayor parte de salmos, ¿no?, le pertenece a él. Pero yo sí les puedo decir que David operaba en los principios contenidos acá. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Miren, antes de seguir leyendo, yo quiero decirles una cosa. Si tú quieres entrar en el sistema financiero de Dios, si tú quieres experimentar la bendición y provisión financiera de parte de Él, no debes permitirte convertirte en una persona como las personas descritas acá en el versículo 1. Una persona cínica, una persona endurecida, una persona burladora, incrédula. Tampoco debes permitir la mala influencia de los pecadores, ni tampoco debes tener sus malos hábitos, ni tampoco debes escuchar su mal consejo financiero. Nosotros no debemos adquirir la filosofía del mundo con respecto al dinero. Ellos aman el dinero, ellos buscan el dinero, ellos aman y sirven y adoran a Mamón. Y, por supuesto, mucho menos volverte codicioso o amante del dinero.
Entonces, si no es así, que tú y yo vamos a recibir bendición financiera, entonces, ¿cómo sí es? Bueno, nos lo dice el siguiente versículo 2. Sino que, en vez de todo eso, sino que en la ley del Señor, en su palabra, en su sabiduría, está su delicia. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Ok? Aquí hay una interacción de la palabra obrando con la persona. ¿Ok? ¿Y cuál es el resultado de este proceso? ¿No? Dice aquí que Él será, este es el futuro, la Biblia predice tu futuro si tú aplicas ciertos principios, si tú eres obediente a Dios y vives en sus leyes, entonces, hermano, te espera un final feliz, dichoso, bienaventurado, como nos dice el versículo 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o sea, bien hidratado, bien irrigado. Una vida fresca, no seca, no árida. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos quieren vivir una vida productiva y fructífera? ¿Cuántos quieren llevar fruto con perseverancia? Tu conexión con la palabra es lo primero. Yo me quedo pasmado, si se puede decir así. Otra vez comencé a leer el libro de Proverbios y la boca se me queda abierta porque la verdad que hay tantas maravillas allí que me quedo atorado, me quedo fascinado. Tanta revelación hay en cada versículo que digo, Señor, es demasiado para mí para poder contenerlo. Ensancha mi corazón para que pueda ver más y más. Es tremendo, hay mucha riqueza. Y lo que yo he podido notar es que Proverbios te conecta a ti de frente con la palabra de Dios. Te habla de su ley, te habla de sus mandamientos, te habla de sus palabras. Te conecta con la sabiduría de Dios, te conecta con Dios mismo. Y al final te dicta cómo relacionarte con otras personas. Pero lo primero es tu relación con la palabra. ¿Quieres tener una sólida relación con Dios? Empieza con la palabra, porque Dios y su palabra son uno. Y eso es lo que hace acá el Salmo primero. Te conecta con la palabra. Y al final, no solamente dice que vas a ser dichoso, feliz y que vas a ser una persona productiva y fructífera. Dice que tu hoja no cae. Y lo último, dice que todo lo que hace prosperará. Y acá viene la pregunta que se formula. ¿Es posible que todo te salga bien? ¿Es posible que todo lo que tú hagas prospere? ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente, pero hay una condición, no es automático, es intencional. Es tu relación con la palabra de Dios. Bien, entonces esta última frase, y todo lo que hace prosperará, es muy importante porque habla acerca de lo que nosotros hacemos. A veces queremos dejarle todo a Dios, pero tenemos una tarea que hacer. ¿Están ahí o no? Un poquito de ubicaína. Hay una parte que nos toca a nosotros, ¿no? Acá se está hablando acerca de nuestro trabajo. Bien, una frase que podía yo extraer de este salmo es que la persona que medita es la que ve prosperidad sobre todas sus acciones. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ha meditado, ha pensado en las cosas a fondo antes de actuar. No es una persona impulsiva que actúa sin pensar, que no utiliza su cerebro ni su razonamiento. No es una persona reflexiva que primero piensa, primero medita, que primero mide las cosas, evalúa las cosas y ve diferentes posibilidades. Por eso la importancia de sentarse y hacer un cálculo. La importancia de sentarte y calcular y de meditar las cosas para que no se nos escapen ningún tipo de aspectos que son importantes. Entonces, la persona que medita antes de actuar es una persona que piensa las cosas a fondo y encuentra una manera sabia de hacer lo que le corresponde hacer. O sea, no se trata de ya yo decido hacer algo y luego me dirijo a Dios en oración, Señor, bendice lo que quiero hacer. No, solamente el plan de Dios es bendito. Ninguno de tus planes, ¿no?, formulados por ti, persona finita, limitada e imperfecta, va a tener victoria. ¿Por qué? Porque las estrategias de las cuales estamos hablando son estrategias que vienen de parte de Dios. Es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces hay mucha gente que formula un plan para su vida o para hacer eso o aquello, luego pide la bendición de Dios. Están al revés, tienen que revertir el orden. Tienen que primero preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú bendices? Yo quiero entrar en ello, en lo que tú bendices, en lo que tú apruebas. ¿Cuál es tu dirección en este caso? ¿Qué es lo que me toca a mí? Entonces tú tienes que recibir la luz verde
la aprobación de Dios primero, si es su voluntad, antes de ponerte en actividad. Eso es lo que está diciendo acá el Salmo primero. El Salmo primero te está diciendo: no extraigas tu conocimiento, tu sabiduría, tus valores, tu filosofía de la gente caída de este mundo que camina bajo Satanás. Adquiere sabiduría de lo alto, de parte de Dios, y luego entra en actividad. Tenemos que estar atentos a su sabiduría, tenemos que recibir sabiduría, tenemos que adquirirla. Y una vez que tú ya la tienes, entonces viene la aplicación, y después de la aplicación viene la bendición. Es una serie de pasos muy, muy fáciles, ¿no? Entonces, lo que nos dice al final el versículo 3 es justamente la aplicación de aquello que hemos recibido de parte de Dios, esta estrategia. Recién allí, después de tomarte tu tiempo y hacer tu tarea en casa, que recién allí, después de esto, todo lo que tú hagas va a prosperar. Una pregunta: ¿José operaba en este principio? Miremos por los resultados, juzguemos por los resultados. Todo lo que José tocaba era bendito. Todo lo que José hacía prosperaba. ¿Creen ustedes que él tomaba tiempo para meditar en las cosas de Dios? Absolutamente. Es evidente. Y aunque la Biblia no nos lo dice así, lo podemos intuir, lo podemos deducir. Entonces, vemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Primero viene la estrategia antes de la prosperidad, y eso está estipulado claramente allí. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios en este caso para que tú puedas llegar a ser esa clase de persona descrita aquí metafóricamente como un árbol que lleva mucho fruto? ¿Cuál es la estrategia de parte de Dios? Se las digo: debemos meditar primero. Repitan conmigo: meditar. ¿Qué es eso? Es mejor que mirar partidos de fútbol. Si no pueden decir amén, digan ouch. Ok. Debemos tomar tiempo para meditar la palabra, porque la meditación fue diseñada para darnos estrategias para que nosotros operemos en cierto proceso y podamos ver claramente los pasos que debemos tomar y para que esto funcione. Y otra vez, la historia de David. David operaba en esto. Yo no les puedo decir a ciencia cierta si el Salmo primero o el primer Salmo fue escrito por David, porque no dice Salmo de David. Pero sí les puedo asegurar que David operaba en esa realidad, igual que José. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que David hizo en el campo de batalla? Observó, pensó, meditó, obtuvo sabiduría, tuvo una clara estrategia. ¿Y qué pasó al final? ¿Le funcionó? ¿Prosperó lo que hizo o no? Absolutamente. Entonces Dios tiene una forma de proveernos a cada uno de nosotros porque Él es nuestra fuente, pero Él nos va a mostrar una serie de pasos concretos si es que lo buscamos de manera intencional. Repiten conmigo: nada en la vida cristiana es automático. Todo en la vida cristiana es intencional. ¿Qué significa? Que tú tienes una parte y Dios tiene la suya. Y si tú no haces tu parte, no pasa nada, es como un partido sin goles. ¿Ok? Entonces vemos aquí que David tuvo una estrategia, le funcionó, y Dios tiene una forma de proveernos para nosotros, nos da pasos, y esos pasos nos llevan a nosotros a poder avanzar en lo que Dios quiere que hagamos. Entonces nuestro pensamiento cuando tenemos una necesidad no debe ser: bueno, Señor, quiero dinero, sino ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tú quieres mostrarme? Entonces tú tomas tiempo haciendo lo que el Salmo primero te dice. El Salmo 1 te dice que tú medites la palabra de Dios, porque junto con la meditación viene la iluminación. Tú comienzas a ver una serie de cosas que Dios comienza a mostrarte por su Espíritu, y cuando tú haces lo que el Señor te muestra, se cumplirá lo que dice la parte final del versículo 3: y todo lo que hagas prosperará. Gloria a Dios. Entonces, primer recurso primario, ¿cuál es? El trabajo. ¿Cómo debes trabajar? Con diligencia, con excelencia, con rectitud, con seriedad. Debes trabajar haciendo todas las cosas como para el Señor. Completa tus tareas, sé puntual, haz todo lo que te entregan y haz mucho más todavía. Marca la diferencia. El segundo recurso primario es la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría de Dios se añade al trabajo diligente y excelente, entonces ahorramos tiempo, ahorramos esfuerzo y generamos más ganancias. Porque la ganancia de la sabiduría es mucho más rica que las ganancias de la plata y del oro, y es más preciosa que las piedras preciosas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ¿cuál es el tercer recurso primario? Productos. El tercer recurso primario es productos y se puede convertir en dinero.
hay una serie de versículos que nos hablan acerca de esto. Ya estamos entonces en la recta final. Estamos ahora a punto de hablar del tercer recurso primario y para esto vamos a Proverbios, el capítulo 11, versículo 1. Es interesante el punto de vista de Dios con respecto al escenario laboral y las cosas que ocurren. Acá se nos dice que el peso falso, otras traducciones, siempre me gusta mirar otras traducciones, sobre todo siempre me remito al hebreo o al griego, pero en este caso dice la balanza falsa o la balanza deshonesta. ¿Cómo es que Dios la ve? Es abominación. Miren, abominación es una palabra muy fuerte en las Escrituras. Y si ustedes leen algo, ¿no? Pueden leer Levítico 11, Deuteronomio 14, ¿no? Donde Dios llama abominación a ciertas prácticas. Pueden leer Levítico 18 también, Deuteronomio 18 también. ¿No? Apunten, ¿no? Tomen notas y luego chequeen. No les voy a decir qué cosa es, pero hay una serie de cosas que son abominación delante de Dios. Es una palabra fuerte. No, esta es una de las cosas que es abominable delante de Dios. Engañar en los negocios, en el mercado. Una balanza con truco, ¿no? Dice, más la pena, la pesa cabal, exacta o justa, le agrada. Otra vez, voy a repetirlo, ¿no? Levítico 11, Deuteronomio 14, Levítico 18, Deuteronomio 18. Ok, ya está. Escuchen la grabación después. Muy bien. Ahora, volvemos al versículo. Mucha gente lee solamente la primera parte y piensa de que hacer dinero es algo desagradable para Dios. Pero aquí no está hablando acerca de eso. No es lo que el texto completo nos dice. O sea, este versículo está denunciando un asunto que para él es abominable, pero al mismo tiempo termina el versículo diciendo de que a Dios le agradan los intercambios justos y equitativos. O sea, a Dios le agrada que una persona tenga una pesa, ¿no? Una balanza que pese exactamente lo que está vendiendo. ¿Están ahí o no? O sea, no sea que tu kilo de lo que sea, no sean 800 gramos. Tiene que ser 1 kilo de verdad. Entonces, este texto nos muestra cuánto Dios ama el principio del intercambio cuando es hecho de manera justa, cabal, recta y equitativa. Él ama el comercio saludable que es hecho de manera correcta, equitativa, ¿no? Y el hecho de que Dios aborrezca, ¿no?, que se haga trampa en los negocios revela también cuánto Él ama los negocios o procesos honestos. En otras palabras, Dios ama el comercio honesto. Seguramente acá hay varios comerciantes, ¿okay? O varios que manufacturan o crean o producen ciertos productos, por así decirlo, ¿no? Hermanos, al final de esta serie, yo creo que Dios va a levantar varios empresarios aquí. Y empresarios adinerados, acaudalados, porque ustedes tienen el poder para hacer las riquezas. Bueno, no existe ninguna indicación en las Escrituras en las cuales se nos diga que el comercio le desagrade a Él. De hecho, a Él le agradan los intercambios que son mutuamente beneficiosos. Y ya hemos hablado anteriormente sobre las relaciones simbióticas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay una relación que Dios estableció entre los árboles y nosotros? Nosotros exhalamos CO2, ¿no? Y los árboles lo necesitan, pero los árboles producen el oxígeno que nosotros necesitamos. Y hemos hablado acerca de las abejas. Las abejas que necesitan el polen de las flores y las plantas necesitan que las abejitas lleven ese polen a otras plantitas para poder efectuar la polinización. Les voy a dar un tercer ejemplo acerca de relaciones simbióticas en el mundo animal. Hay un pececito que se llama el pez remora, ¿no? Y los tiburones. Y es interesante, es un pez que nada siempre al lado de los tiburones y de otros peces grandes. El pez remora tiene una aleta dorsal con ventosas que Dios diseñó para que se pegue en el vientre a otros peces más grandes. Entonces lo que hace el pez remora es que se pega al vientre, por ejemplo, de un tiburón, de un delfín, de una ballena, porque el pez remora para subsistir necesita un rápido movimiento de agua y ellos no nadan muy rápido, así que se pegan, se conectan así a una nave más grande, a un pez anfitrión que se mueve rápido
Y entonces esto le da al pez remora comida, protección y transporte. Pero a cambio de esto, porque la relación es simbiótica, la contribución que hace el pez remora, el tiburón o lo que sea, es que le limpia todos los parásitos. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos aquí que esos peces no pueden sobrevivir en aguas quietas. Necesitan mantenerse vivos en una relación simbiótica. Acá tenemos un servicio mutuamente beneficioso. Y esto nos muestra cómo Dios junta socios. Las asociaciones divinamente ordenadas son de bendición. Y una buena asociación nunca ocurre cuando los dos hacen exactamente la misma contribución. No funciona. Digamos, ¿no? Un pacto es un intercambio, ¿no? Un pacto entre dos tribus. Una tribu tiene un montón de productos que la otra tribu no tiene, pero la otra tribu tiene un ejército fuerte. Entonces la fortaleza de esta tribu se intercambia, ¿no?, con los productos de esta otra tribu. Entonces acá hay protección, aquí hay provisión. Entran en un pacto, en una asociación, entonces están cubiertos con respecto a provisión y están cubiertos con respecto a defensa. ¿Me pueden entender lo que estoy diciendo? Igual, por eso Dios no quiso que Andrés se casase con Andrea. Porque si tienen los mismos recursos y las mismas características, no, el hombre y la mujer son diferentes y son complementarios en naturaleza, ¿no? Por eso no funciona el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, son diferentes casos. No, por ejemplo, tú puedes tener visión para los negocios, ¿no?, y tú tienes ideas, tienes estrategias, tienes capital, pero la otra parte comienza a trabajar en la parte publicitaria, digamos, en las redes sociales. Entonces, esas asociaciones dadas de parte de Dios son muy valiosas. Hay un servicio mutuamente beneficioso. Diferentes actividades, es decir, es algo complementario. Una buena asociación es complementaria en naturaleza. Entonces las relaciones simbióticas que encontramos en la naturaleza y que también tienen que ver con nosotros, Dios las estableció y a Él le agrada cuando nosotros operamos en ellas, porque es parte del sistema financiero de Dios. Entonces estamos hablando ahora del tercer recurso primario que se puede convertir en bendición financiera. ¿Cuál es el tercer recurso primario del cual estamos hablando? Los productos. Los productos tienen que ser creados o manufacturados o fabricados y luego vendidos para que pueda haber beneficio. Así que en vez de preguntarte por las mañanas, cuando te despiertas, ¿de dónde voy a obtener dinero? ¿De dónde voy a sacar plata? Tú deberías de preguntarte, primera pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para bendecir a mi prójimo? Necesitamos aprender a pensar en esos términos. Segunda pregunta, o segunda frase. Yo tengo algo que los demás necesitan. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que los demás necesitan? Hermano, Dios no te creó desprovisto. Dios te equipó. Cuando te creó a su imagen y semejanza, Él hizo depósitos dentro de ti. Así que hay algo que tú tienes que puede ser de bendición a los demás. Porque Dios no crea personas para que vivan de manera parasital. Dios en Cristo nos ha hecho contribuyentes, no consumidores. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú eres capaz de producir que sea de alta calidad y que se pueda comercializar? ¿Qué habilidad tienes tú para poder crear productos que marquen la diferencia en el mercado comercial? ¿Qué es aquello que tú puedes comercializar y obtener ganancias a cambio? Me estoy refiriendo a un negocio que sea lucrativo. Y todo eso tiene que ver con proveerles a los demás, ¿no?, ciertos artículos o ciertos productos que sean de valor, que les sirva, por supuesto, sin que nosotros nos aprovechemos de ellos de manera injusta. Estoy hablando acá acerca de vender tus productos a un precio equitativo. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú has empleado, los recursos que tú has invertido o que dedicaste para producirlos, tiene que ser correctamente remunerado. Hace años llamaron a un experto en unas máquinas, ¿no?, para reparar una máquina que costaba miles y miles de dólares. Entonces lo llamaron y él comenzó a observar, comenzó a escuchar. Él había diseñado, el experto en esta máquina, y después de unos minutos movió algo, ¿okay?, y se resolvió el problema, ¿no? Y bueno, el cheque era por miles de dólares. Ajustar algo, limpiar un sensor, mover una palanquita,
y te pagan miles de dólares. ¿Qué? ¿Fue por el esfuerzo físico? No. Fue por tu trayectoria, por tu experiencia, ¿no? Porque te habías desarrollado en esa capacidad. Y eso paga. No me digas que la sabiduría no es bien pagada. Hay consultores, hay gente que da conferencias. Una conferencia de 1 hora y te pueden pagar un cheque con varios ceros, miles de dólares. Y eso ocurre en el mercado. Bien, entonces, quiero decir lo siguiente. Tu producto bendice a la gente y su dinero te bendice a ti. ¿Les parece un juego limpio? Claro, claro que sí. Entonces, eso es lo bueno de los intercambios justos, porque la gente que compra tus productos, cuando se va, se debe ir pensando en que hubo un buen trato, un trato justo. Y eso va a causar de que tus clientes vuelvan a ti una y otra vez. Ahora voy a entrar un poquito en el campo marketero, ¿no? Eso se llama fidelización. Repitan conmigo, fidelización. O sea, fidelización es el acto de lograr que los clientes o trabajadores de una compañía mantengan la fidelidad hacia ella. Este concepto se utiliza mucho en el terreno del marketing y la definición que he encontrado es la siguiente. La fidelización es un objetivo que persiguen las empresas para que sus clientes compren sus productos de manera periódica. El cliente fidelizado, por lo tanto, es un comprador habitual. ¿Están ahí o no? Ok. Este es el principio. Ahora les doy la ilustración. El mejor ejemplo que puedo darles a ustedes de fidelización es el de la compañía japonesa de automóviles Subaru. Y la marca tiene una altísima tasa de fidelidad, porque son automóviles que están bien fabricados. Su diseño, el diseño Boxer, es tremendo, es mucho más estable, el centro de gravedad es mucho más bajo. La protección de estos carros es tremenda, el sistema de tracción manejada por computadora y todo eso, ¿no? Su caja CVT también es muy, muy buena. Y estos carros aguantan muy bien el paso del tiempo por su diseño superior. Se dice que el 90% de automóviles Subaru fabricados hasta la fecha siguen en circulación. A 2 cuadras de mi casa hay una Subaru vieja. Viejísima, será de los 70s, 80s y sigue circulando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo me compré mi camioneta Subaru y se la compré ya nos hemos hecho amigos, a Luis, ¿no? Luis, cuando me vendió su Subaru Forester, era la tercera que él tenía. Y luego se compró la cuarta. Ahora está manejando su cuarta Subaru Forester. Porque está el concepto de la fidelización. Ahora, si tú engañas a la gente ganando dinero de manera deshonesta, brindándole a ellos un producto que no es de calidad, tú mismo te estás haciendo a ti mismo un daño irreparable. Porque la gente no va a querer hacer negocios contigo. Vamos a calificarlo así. Fidelidad o fidelización igual 0. La gente no va a regresar, ¿no? Entonces, cuando tú sobrevaloras un producto y lo vendes mucho más caro de lo que realmente cuesta, entonces, y encima no lo garantizas, estás saboteando tu futuro comercial. Y eso la gente se la quiere dar de viva. Esa viveza criolla, hermanos, es sabiduría carnal, terrenal, animal y diabólica, y es codicia al mismo tiempo, ¿no? Porque la gente que hace esto es la gente que pone el dinero primero y quieren dinero fácil, ¿no? Piensan en términos de ganar dinero fácil. Y bueno, quizás les funcione porque hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que puede ser engañada, pero aunque haya mucha gente que pueda ser engañada una y otra vez o por segunda vez, no puedes engañar a todos para siempre, no puedes. Entonces eso no te va a funcionar, porque esas personas no han entendido que no se trata de ganar dinero, se trata de edificar fuertes relaciones con tus clientes basados en una confianza que produce una fidelización, y eso hace para ti posible un constante flujo de ingresos. Gloria a Dios. Entonces la gente debe amar la forma en la cual tú te conduces en todo el proceso de fabricación, el proceso de distribución, comercialización, y van a terminar confiando en ti tanto
van a confiar en ti lo suficiente como para seguir comprándote a ti y no a la competencia. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la verdad. Bien, quiero decir algo más. La calidad se impone. Ya lo he dicho, ¿no? La excelencia atrae, la mediocridad repele. ¿A qué calidad me refiero? La calidad de tu producto, la calidad de tu servicio, la calidad de tu trato te debe distinguir por encima de los demás. Esa es la mejor libre competencia. Así que, otra vez, se los vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tú tienes que puedes ofrecer que llegue a ser una bendición a otras personas? Entonces, cuando tú empiezas a pensar en términos de hacer una contribución que beneficie a la humanidad, entonces Dios te va a ayudar a ti dándote ideas para empezar procesos que te van a pagar luego buenos dividendos. Por ejemplo, alguno de ustedes podría empezar haciendo negocios en Internet, ¿no? Vendiendo, distribuyendo, enviando productos a sus clientes. Y tú dirás, bueno, el mercado está saturado, quizás al principio no ganes mucho dinero, pero vas a ganar experiencia y vas a poder luego crecer económicamente. Entonces, lo que tenemos que corregir es nuestro acercamiento al asunto. Tenemos que tener un acercamiento correcto, preguntándonos delante del Señor, ¿qué es lo que yo tengo que puede ser de bendición a los demás? Entonces, cuando tú llegas al punto en que eres capaz de crear un producto que sea beneficioso para los demás, la gente te va a pagar y te va a dar su dinero de buena gana porque estás proveyéndoles algo de calidad que ellos necesitan y a un buen precio. Entonces, Dios ama que nosotros creamos y vendamos productos que sean de bendición a la gente. Dios utiliza también el recurso primario de los productos para que nosotros podamos recibir bendición financiera. Así funciona la conversión de este recurso primario en el recurso secundario, que es el dinero. Así que, hermanos, este es el plan de Dios y sigamos operando en él porque en todo esto, en toda labor hay fruto. Y si hay diligencia y si hay sabiduría y encima tenemos algo de calidad, entonces la hacemos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por sabiduría práctica, sabiduría aplicable. Gracias por darnos a nosotros ideas de productos, de negocios, de tal manera, Señor, que se cumpla tu pacto, de tal manera que tú seas agradador. Eres tú el que está detrás de que nosotros generemos riquezas para poder financiar la obra, para poder ayudar a otras personas, no solamente nuestras necesidades suplidas, porque tú nos das todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos y para que las compartamos. A ti sea toda la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si aún no has recibido a Cristo, entonces estás cometiendo el más grave error de tu existencia. Sucede pues que el Cordero de Dios descendió de lo alto y pagó un precio por tu pecado, por tu deuda, porque existe una sentencia decisiva de condenación sobre toda la humanidad que está en Adán, y solamente puede ser revertida a través de la sangre del Hijo de Dios. Ese fue el precio. Tu pasaje para ir al cielo ya fue pagado. Tú tienes que recibirlo gratuitamente por la fe. Si no, cuando mueras te vas a encontrar con la sorpresa más grande de toda tu existencia y la más desagradable de todas. Viviste engañado y te perdiste porque no respondiste de manera intencional al amor que Dios te mostró enviando a su Hijo para que pague el precio por tus pecados. Si tú quieres recibir a Cristo y Dios apela otra vez al poder de elección humano, si tú quieres recibir a Cristo, rendirle tu vida a Él, repite conmigo esta oración en voz alta de todo corazón. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Jesús, Salvador, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Recibo hoy perdón y el regalo de la vida eterna. Creo que el Padre te resucitó. Gracias por tu gracia salvadora. En el nombre de Jesús. Amén.